En esta tercera parte de límites vamos a aprender la no existencia de límites o los llamados límites infinitos. Para comenzar vamos a recordar que un límite finito se define como el valor real al que tiende una función o al que se aproxima una función a medida que la variable tiende a un valor a, ¿sí? En un ejemplo muy simple, vamos a suponer que tenemos la función menos x menos 2 al cuadrado más 4. Y analicémosla en 2. Es fácil de ver, es la abscisa del vértice, ¿sí? Si vemos el gráfico, a medida que la x tiende a 2, la función crece hasta 4, tanto por derecha como por izquierda, ¿sí? Entonces, si yo analizase la función desde el límite, diría que el límite de la función para x tendiendo a 2 por derecha es 4 y el límite de la función para x tendiendo a 2 por izquierda también es 4. En este caso, entonces, yo simplifico y digo que la función tiene para x tendiendo a 2 es 4. Esta es la definición de límite o de límite finito, ¿sí? Vamos a analizar esta otra función, 1 sobre x cuadrado. A mí me interesa analizarla en 0 porque 0 es el valor que yo descarto del dominio. Entonces, si observo el gráfico, a medida que la función la variable tiende a 0 por derecha, la función se dispara, crece indefinidamente hacia más infinito. Y si vengo aproximándome a 0 por izquierda, ocurre lo mismo, ¿sí? Simbólicamente, lo que aplico son los límites laterales y si observo, por derecha tiende a más infinito y por izquierda a más infinito también. Entonces, yo puedo decir que el límite de la función para x tendiendo a 0 es infinito. Pero como no cumple rigurosamente la definición de límite, porque no me da un número real, sino que me da un infinito, yo digo que la función no tiene límite o que tiene límite infinito. ¿Qué necesito hacer yo en estos casos? Siempre, una vez que a mí me da infinito, ¿sí? Yo ya sé que no tiene límite o de vuelta, digo que tiene límite infinito, pero me obliga a analizarlo por izquierda y por derecha para ver si, además de tener límite infinito, si lo tiene de distintos signos. Vamos a ver este caso. 1 sobre x, también lo voy a analizar en 0, ¿sí? Entonces, cuando yo reemplazo, veo que me queda una indefinición. Esto ya me está anticipando que no tiene límite, que va a ser límite infinito, y me obliga al análisis por derecha y por izquierda. Yo les presento una tabla que no la tenemos que hacer, eventualmente la podemos hacer, pero no tenemos que hacerla, con la salvedad que en caso de que uno hiciese una tabla, no debería tomar valores tan lejanos al valor de la variable donde yo estoy estudiando la función, ¿sí? Yo tomé valores extremadamente lejanos, ¿sí? Se toman muy próximos al valor donde yo estoy estudiando la función. Y si observamos, en este caso, a medida que la función, la variable se acerca a 0 por derecha, la función crece. Y a medida, indefinidamente también, porque yo puedo hacerla crecer indefinidamente a medida que me voy acercando indefinidamente a 0, ¿sí? Y lo mismo por izquierda, pero decrece, ¿sí? Decimos que crece y decrece sin tope. Entonces, los límites laterales, y como son distintos, yo no puedo ni siquiera decir que el límite es infinito. No lo puedo sintetizar. Y si lo vemos acá, la función tiende a infinito por derecha y tiende a menos infinito por izquierda. También observamos que
la recta de ecuación x igual a 0 es asíntota vertical. Como un adelanto, observemos que hay asíntota vertical en ese valor que yo descarto del dominio y cuando el límite tiende a infinito. Y hay asíntota o tiene asíntota horizontal en y igual a 0. Vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Yo lo voy a analizar en x igual a 3. ¿Por qué? Porque es el valor que yo descarto del dominio. Entonces, cuando reemplazo, que es lo primero que hago, otra vez veo que me da 1 sobre 0. Esto es una indefinición. Yo sé que hay una tendencia a infinito, pero necesito, me obliga este resultado a analizar la función por izquierda y por derecha. De vuelta, presento yo una tabla para que lo vean y si se fijan, en este caso, a medida que yo me acerco a 3 por derecha, la función crece indefinidamente. Y si me acerco a 3 por izquierda, la función decrece indefinidamente. ¿Sí? Ahí tenemos los límites, ahí está el gráfico. ¿Está? Miren el crecimiento por derecha y por izquierda. Entonces no puedo sintetizar y decir que la función tiene límite infinito. Necesito analizar los límites laterales. Y de vuelta, la asíntota vertical está en x igual a 3 y la asíntota horizontal en y igual a 0. Después vamos a aprender a hallar las asíntotas usando límite. Como un adelanto, fíjense que en la vertical el valor donde está la asíntota vertical es el valor de x que yo también descarté del dominio y donde la función tiende a infinito, ¿sí? El límite tiende a infinito. Vamos a ver este ejemplo. Lo vamos a analizar otra vez en aquel valor que yo descarto del dominio. En este caso, el dominio son todos los reales menos el menos 2. Entonces, analizo la función en menos 2. Hago el reemplazo y vemos que me da menos 3 sobre 0. Esto me adelanta que no existe el límite o que tiene el límite infinito y me obliga a hacer el análisis de los límites laterales. Podemos ver la tabla y según la tabla vemos que a medida que la función tiende a menos 2 por derecha, la variable tiende a menos 2 por derecha, la función tiende a menos infinito. Y si la variable tiende a menos 2 por izquierda, la función tiende a más infinito. Fíjense el gráfico, en el anterior el gráfico era al revés, hacía así, ¿sí? En este es al revés. Lo podemos ver acá, ¿sí? Y decimos que tiene asíntota vertical en x igual a menos 2, el valor que yo descarto del dominio, y porque el límite tiende a infinito. Y tiene asíntota horizontal en y igual a 1. Vamos a ver esta función 4x menos 12 sobre 2x más 6. La voy a presentar con el numerador y el denominador normalizados porque me va a servir para trabajar y la comenzamos a analizar. Esta es una función racional, particularmente es una homógrafa, ¿sí? La función racional me obliga a prestar más atención al denominador. En este caso, yo sé que el dominio son todos los x pertenecientes a los reales menos el menos 3. Después podemos hallar la raíz, podemos hallar la ordenada al origen y después hallamos el límite. ¿Por qué? Porque como yo en el dominio descarté un valor, es decir, que yo no puedo usar el menos 3 en la función para saber qué pasa con esa función, entonces voy a usar como herramienta para tener una idea de lo que ocurre el límite. Entonces calculamos el límite de la función, pero una vez que reemplazo,
veo que obtengo menos 24 sobre 0. Esto me adelanta que no tiene límite o que tiene límite infinito y me obliga a analizar los límites laterales. Entonces, hacemos el límite tendiendo a menos 3 por derecha, me da menos infinito, y si lo hacemos por izquierda, me da más infinito. También, como esta es una homógrafa, nosotros ya sabemos hallar las asíntotas de las homógrafas. Este año lo vamos a aprender aplicando límites, pero de las homógrafas nosotros sabíamos hallar las ecuaciones sin necesidad de aplicar límite. A partir de ahí sabemos que, de esos conocimientos, sabemos que la recta de ecuación x igual a menos 3 es asíntota vertical y que la recta de ecuación y igual a 2 es asíntota horizontal. Si graficamos, vemos que efectivamente, a medida que la función tiende a menos 3 por derecha, a medida que la variable tiende a menos 3 por derecha, la función tiende a menos infinito. Y si tiende a menos 3 por izquierda, la función tiende a más infinito. Vamos a ver otro caso. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos f de x igual a 3 sobre x más 1 al cuadrado. Esta función ya es una función racional. El dominio ya sabemos que no contiene al menos 1. Y si observamos, como para adelantar lo que vamos a obtener, el numerador es un número positivo y el denominador también me va a quedar positivo por esta potencia par. Entonces la función tiene toda la forma como para tener límite infinito más infinito. Entonces, si la clasificamos, es una función racional. El dominio son todos los reales menos el menos 1. No tiene raíces, después lo podemos calcular. La ordenada al origen es i igual 3. Y cuando calculo el límite, tal como anticipamos, lo calculamos en menos 1, que es el valor que hemos descartado del dominio. Al reemplazar nos queda 3 sobre 0. Este 3 sobre 0 me dice que tiene límite infinito y yo debería analizar los límites laterales. Los vamos a escribir, pero aún sin hacerlo podemos anticipar que tanto por derecha como por izquierda esta función va a tender a más infinito por lo que dijimos antes. El numerador es positivo y el denominador por la potencia par también es positivo. Si calculamos los límites, los dos me dan los dos límites laterales me dan positivos. Entonces yo puedo simplificar la escritura y decir que la función tiene límite infinito para x tendiendo a menos 1. Y el gráfico, como observamos acá, efectivamente, si yo me acerco a menos 1 por derecha como por izquierda, la función crece sin ningún tope hacia más infinito. Tiene asíntota vertical en x igual a 1 y asíntota horizontal en y igual a 0. Vamos a ver un último ejemplo. Tenemos ahora la función 2 a la 1 sobre x. Acá vamos a hacer una pequeña tablita también, porque a veces confunde esta función cómo tenemos que pensar los límites laterales, ¿sí? El dominio son todos los reales menos el 0, porque yo si pongo el 0 en el exponente me quedaría 1 sobre 0, y no tiene raíces, no tiene ordenada al origen, y cuando yo calculo el límite, al reemplazar me queda 2 a la infinito, ¿sí? Porque sabemos que 1 sobre 0 tiende a infinito, más allá del origen de la función, a más o menos infinito, pero tiende a infinito. Entonces, yo no puedo dejar esto así, tengo que analizar los límites laterales. Entonces, vamos a hacerlo primero por derecha, con 3 ejemplos.
Supongamos, yo me tengo que acercar a 0, ¿sí? Supongamos que para x elijo un medio. Si opero con estas fracciones me queda 2 al cuadrado igual 4. Si elijo un tercio me estoy acercando a 0. Al operar me queda 2 al cubo que es igual a 8. Me acerco un poquitito más y si elijo un cuarto me queda 2 a la cuarta igual a 16. Si se fijan, a medida que yo me acerco a 0 por derecha, la función crece. Ahora vamos a ver qué pasa por izquierda. Entonces, si yo elijo menos 1, menos un medio, al operar esta fracción, toda esta fracción que es el exponente, me queda menos 2. Para resolver esta potencia negativa, hacemos la inversión de la base y me queda un cuarto. Fíjense que ahora va a ocurrir al revés, porque no siempre que yo elevo a una potencia, un número crece. Si la base es fraccionaria, el número va a decrecer a medida que aumenta la potencia entera. Fíjense, si yo tengo ahora 1 como exponente, 1 sobre menos un medio, al operar me queda 2 a la menos 3. Y para resolver la potencia negativa, invierto la base y me queda un octavo. Es más chiquito que el un cuarto anterior. Y lo mismo si yo elijo como valor de x menos un cuarto. ¿Sí? Al operar me queda un 16avos. Es más chiquitito todavía. Pero hay una cuestión. Si se fijan acá, el límite lateral por derecha tiende a más infinito, pero el límite lateral por izquierda tiende a 0. ¿Por qué? Porque esta función nunca se puede hacer negativa, ¿sí? El valor, el tope, digamos, aunque no lo alcanza, es 0, ¿sí? No tiene raíces porque no hay ningún valor para x que haga que toda la función se haga 0. Esto nunca me va a dar 0, con lo cual la función tiende a 0 por izquierda. Y el gráfico, ustedes acá lo ven, a medida que me acerco por derecha, la función tiende a más infinito. Pero a medida que me acerco por izquierda, la función tiende a 0. ¿Sí? De vuelta, tiende a 0, se frena ahí, porque nunca esta función puede ser menor que 0. Y estas quedan como aplicaciones para resolver. Gracias.